Bueno, acabo de hacer una presentación para la uni sobre qué es historia ambiental y me gustaría repetirla en un formato más cercano, más accesible para el canal. ¿Qué es historia ambiental? Parece una pregunta con una respuesta autoevidente, ¿no? Parece que ni siquiera tendríamos que plantearnos el tema. Sin embargo, la tradición de la historia ambiental se ha empezado a dar desde los años 70, es decir, hablamos de un campo teórico con una vida muy breve y que además ha estado en constante reinterpretación. Es decir, desde los años 70 hasta ahora, las ideas que se han ido utilizando a la hora de hablar de historia ambiental se han transformado mucho, especialmente porque la noción de antropoceno ha inundado las ciencias sociales y las distinciones entre la naturaleza y la cultura se han disuelto. Entonces, como digo, es un campo que además de ser muy reciente, es difícil de definir, ¿no? Para hablar de esto, yo me he basado en varios autores, me he basado en Donald Worster, me he basado en Caroline Mercant, me he basado en William Cronon o en Jared Diamond, por ejemplo, porque son autores que participan en la escritura de un libro sobre historia ambiental de los Estados Unidos, donde hacen una introducción en la cual exponen de forma bastante clara sus ideas en torno a la historia ambiental, y porque además, en el caso de algunos de ellos, he leído sus libros, conozco algunos de sus libros, ¿no? Así que voy a intentar exponer las ideas de estos autores de la forma más clara posible y procurando mantener cierto rigor, ¿no?, a la hora de hablar. El primero de los autores que voy a hablar es Donald Worster. De Donald Worster leí el libro Nature's Economy hace unos cuantos años ya, es decir, no lo tengo fresco, pero posteriormente he leído algún artículo que otro que he utilizado para mi tesis. Es un historiador bastante reputado, es decir, es de los primeros historiadores ambientales que se dedicaron en exclusivo a este campo teórico y que ha hecho grandes aportaciones a la historiografía en general y en concreto a la historia ambiental, ¿no? Para Donald Worster no podemos hablar de una historia ambiental, debemos de hablar de al menos 3 tipos de categorías distintas a la hora de comprender la historia ambiental y la historia de la relación entre el medio ambiente y los seres humanos, ¿no? Estas categorías son: la primera, la más fundamental, evidentemente, historia ambiental, que se referiría a los acontecimientos pasados en el mundo tanto orgánico como inorgánico, es decir, la narración de el funcionamiento de los ecosistemas, la evolución de los escenarios naturales del pasado y cómo se han transformado. Cómo se han transformado las cadenas tróficas, cómo se han transformado las condiciones geológicas, etcétera, ¿no? Esa sería la primera categoría, dentro de la cual, por cierto, por supuesto, están los seres humanos, pero de manera muy específica él define otra categoría, que sería la historia ecológica. La historia ecológica sería la que se centra en específico en las interacciones entre los seres humanos y el medio. Es decir, la historia ecológica estaría enfocada a estudiar las formas en las que los seres humanos se han relacionado con el medio para extraer los bienes y cómo han alterado el medio a través de esos métodos extractivos, ¿no? Por último, tendríamos la historia de las ideas ecológicas. La historia de las ideas ecológicas sería esa aproximación más intangible o más, diríamos, estrictamente humana, en la cual atendemos a cuáles son las percepciones, los valores, las leyes, las construcciones narrativas o míticas
a partir de la cual los seres humanos han dotado de naturaleza, han dotado de significado a la naturaleza en su diálogo con ella. Es decir, la historia de las ideas ecológicas a mí me parece muy interesante. Yo, diríamos, estoy centrado en este ámbito en mi tesis doctoral. La historia de las ideas ecológicas sería cuál es la ontología, la deontología, la filosofía, la forma en la que hemos comprendido los seres humanos la naturaleza y nuestra relación con ella, ¿no? Entonces tenemos tres categorías que aporta este teórico. La primera sería historia ambiental, la segunda sería historia ecológica y la tercera sería historia de las ideas ecológicas. Yo intentaré poner algunas esquemitas o algunas fotos, después lo añadiré en el vídeo para que se vea con un poco más de claridad. Seguramente emplee las que he utilizado para la presentación en la universidad. Para Worster, la integración de la historia ambiental en la historiografía, en la tradición historiográfica, ha supuesto, diríamos, una renovación del marco conceptual, diríamos, de la historia, porque ha forzado a nuevas interpretaciones, nuevas perspectivas. En la historia antigua, que él dice, la Old History, la historia positivista, diríamos, se narraban sobre todo los hechos del ámbito político protagonizados por unos individuos concretos que, diríamos, de alguna forma encarnaban o protagonizaban esa historia, y se ha escrito muy especialmente para fines concretos, como pueda ser la, diríamos, narración de las gestas del Estado-Nación, etc. Es decir, la historia positivista, la historia antigua, que él dice, tenía unos protagonistas concretos, tenía unas aspiraciones políticas concretas, como puede ser la del Estado-Nación, etc. Esto no quiere decir que las nuevas perspectivas no tengan intenciones. Es decir, la historia no es inocente. Esto lo añado yo, esto no lo dice Worster. Es muy difícil hacer una historia inocente o sin intenciones. Incluso cuando se quiere hacer una historia sin intenciones, en muchas ocasiones se está respondiendo a las intenciones de una historiografía contra la que se escribe o contra la que se está en contra. Es decir, la intención en ese caso sería hacer una lectura distinta o alejada de la hegemónica, ¿no? Pero bueno, como decía, Worster ofrece estas categorías y dice que la nueva historia, que implica la integración del medio ambiente como agente, como espacio en el cual se produce la historia humana, fuerza a de alguna forma reinterpretar los procesos previos para integrar esa perspectiva ambiental, pero dice Worster que va de la mano con la reinterpretación de la historia como un proceso de abajo arriba y no solo de arriba abajo. Es decir, para Worster la historia ambiental es el resultado de la interpretación multidisciplinar de la historia y de la democratización que supuso la historia en el siglo XX, en la cual también se integran otras perspectivas que son más ampliamente conocidas, ¿no? Perspectivas de género, de clase o de raza, que vamos a discutir también más adelante. El segundo de los autores que interviene en esta introducción es Jared Diamond. Tiene libros ampliamente conocidos, como son El tercer chimpancé o Armas, Gérmenes y Acero, que han trascendido el ámbito académico y han llevado su obra al ámbito popular. Es decir, son libros bestseller, ¿no? de los años 90, comienzos de los 2000,
creo que son de los años 90 los dos, tendría que mirarlo ahora, pero que desde luego sus ideas han trascendido el ámbito académico y que no por ello dejan de ser interesantes o útiles, ¿no? Diamond hace una lectura materialista y en ciertos sentidos vamos a decir que determinista. No determinista por cuanto establece que existe una necesidad en los hechos, pero sí que existe un condicionamiento material de la historia, es decir, lo más sensato. Yo creo que todos los autores que vamos a hablar sobre las ideas de qué es la historia mental tienen una visión neomaterialista, es decir, no son deterministas, pero creen que la naturaleza condiciona los procesos históricos. En este caso, Jared Diamond tiene una teoría muy interesante, que es la idea de que la disposición geográfica de Eurasia, en forma horizontal, fue determinante para el desarrollo de las civilizaciones eurasiáticas. Es decir, para él, el desarrollo de ciertas herramientas, el número de animales domésticos que se dispone en Eurasia, o por ejemplo la exposición a los virus, tiene mucho que ver o está ampliamente condicionada por esta disposición horizontal, frente, por ejemplo, a la disposición vertical que tienen el continente africano y el continente americano. Dice Diamond que la abundancia de especies domésticas en Eurasia responde a que al estar dispuesto de forma horizontal y tener ecosistemas que abarcan prácticamente de forma continua todo el continente eurasiático, pensemos por ejemplo en las estepas, ¿no? Las estepas se extienden desde Mongolia hasta Europa, ¿no? Hasta Europa central, ¿no? Incluso tenemos estepas aquí, pero bueno, ya hablaríamos de una forma discontinua, ¿no? Pero que precisamente esa disposición horizontal y esa homogeneidad, ¿no? de los ecosistemas, de las horas de luz, ¿no? de ciertas especies, ¿no? que pueblan estos ecosistemas, permitió que los animales domésticos que había aquí se intercambiasen con más facilidad y se fueran acumulando en esos intercambios, que lo que sucedió, por ejemplo, en América, ¿no? Donde esa disposición norte-sur, con esa disparidad de ecosistemas, ¿no? Estamos pensando, por ejemplo, ahora mismo en la civilización inca, ¿no? Que tiene unas condiciones climatológicas, geográficas, etcétera, muy, muy, muy distintas a la que tenía la civilización maya o la civilización azteca. Es decir, las tres son muy distintas, tienen distintos climas, distintas horas de luz, etc. Entonces, lo que dice Jared Diamond es que existe una especie como de condicionamiento geográfico que hizo que las civilizaciones se desarrollasen de una forma o de otra. Luego tenemos el caso de William Cronon, que de nuevo hace una interpretación neomaterialista de la historia, pero me parece muy interesante la visión de Diamond que hace en esta introducción al libro que nos ocupa, porque para él, si consideramos que la naturaleza o la cultura son entidades separadas, no estamos llegando a comprender que la naturaleza y la cultura se codeterminan y se codefinen. Es decir, vamos a intentar poner esto de forma más sencilla y clara. Para William Cronon, toda historia humana tiene un contexto natural. Y ambos sistemas, el sistema natural y el sistema cultural, son dinámicos. Entonces, dice Diamond que debemos de considerar que la naturaleza es dinámica y que responde y dialoga con la cultura humana. Que la naturaleza sufre, a través de su alteración mediante la cultura, transformaciones materiales
y que esas transformaciones que los seres humanos inducen sobre la naturaleza también influyen en la propia idea que los seres humanos tenemos de la propia naturaleza. Es decir, la idea de naturaleza no es estable, es dinámica, se construye culturalmente y es históricamente contingente. Es decir, todo conocimiento ambiental, dice Jared Diamond, es culturalmente e históricamente determinado y es contingente. Hace una recomendación en la cual dice que la sabiduría ambiental que podemos extraer de interpretar la historia y de cómo los seres humanos del pasado tuvieron que lidiar con los problemas que enfrentaron, problemas, estamos hablando claro de tipo ambiental, esa sabiduría no puede ser explicada de manera, ¿cómo decir?, explícita, porque evidentemente las situaciones nunca se repiten exactamente, no se repiten de manera idéntica, ¿no?, de manera exacta, sino que el conocimiento que puede proporcionarnos la historia ambiental es en forma de parábola, es decir, interpretando la forma en la que los seres humanos reaccionaron frente a los cambios ambientales del pasado, podemos extraer enseñanzas que nos permitan, frente a cambios ambientales futuros, y esto tendría vigencia si es que las previsiones del cambio climático nos llevan por un mal escenario, pueden servir esas enseñanzas para cómo debemos de comportarnos, ¿no?, en caso de que estos cambios lleguen. Bueno, ya por último, me quiero referir a Caroline Mercant, que hace un análisis crítico a través de las categorías de clase, de raza y de género y sexo, ¿no? Estas categorías hoy son muy frecuentes, es decir, en la universidad prácticamente en historia, filosofía, todas las ciencias sociales se ha producido una invasión total, ¿no?, de estas categorías como herramientas interpretativas, y vamos a ver que son muy, muy importantes para muchas cosas, pero yo también quiero hacer mi pequeña crítica sobre esto, porque a veces creo que estamos llevando las cosas a unos límites que son contraproducentes. Para Mercant es importante que empleemos las categorías de raza, de clase y de género a la hora de interpretar la historia ambiental en este caso, porque la forma en la que los grupos humanos se han relacionado con la naturaleza ha estado determinada por estas categorías también. Por ejemplo, en el contexto de la historia ambiental de los Estados Unidos, vemos que las transformaciones físicas, ¿no?, del suelo en Norteamérica, si bien estaban dirigidas por unas élites blancas, ¿no?, de origen británico o anglosajón, la mayor parte de las personas que explotaron el suelo y que estuvieron cercanas, diríamos, a la naturaleza en este sentido, eran los esclavos. Los esclavos eran la fuerza productiva, diríamos, en el nacimiento de los Estados Unidos, y fueron quienes estaban más cerca del medio natural. A la hora de hacer una historia ambiental de los Estados Unidos es importante emplear la categoría de raza, porque no podemos entender las atribuciones que tuvieron cada grupo humano, sino cómo estas atribuciones son importantes a la hora de comprender las transformaciones en el medio natural de los Estados Unidos, si no hacemos este análisis de raza, ¿no? Si no comprendemos cuáles son, diríamos, cuáles son los principios, cuál es el pensamiento, cómo se articula esta segregación en razón de raza. Luego tendríamos, en un segundo punto, la crítica de clase. Para Mercant es importante que a la hora de hacer historia ambiental hablemos de las clases, porque son precisamente las clases menos privilegiadas las que son más vulnerables a la hora de enfrentar cambios ambientales drásticos, catástrofes naturales, etc. Es decir, la mayor parte de los damnificados
y esto lo hemos visto, por ejemplo, en historia europea, ¿no? Por ejemplo, no habla de esto Caroline Mercante en este texto, pero es muy conocido que una serie de cosechas muy poco productivas por razón de un enfriamiento, ¿no? De unas heladas que hubo a finales del siglo XVIII, están detrás de la Revolución Francesa. Es decir, no podemos comprender la Revolución Francesa sin esa reducción de la producción agrícola. Hay muchos más acontecimientos, ¿no? que podrían incluirse detrás, pero desde luego hay un condicionante ahí ambiental muy claro que pagaron sobre todo las clases bajas, ¿no? y que forzaron a esta dinámica de clase que se ve muy clara, ¿no? en la Revolución Francesa. Es decir, las clases son importantes como herramienta interpretativa de la historia ambiental, porque no todas las clases sociales están expuestas de igual forma a esta serie de cambios y de condicionantes ambientales, ¿no? Por último, Caroline Mercant habla de las categorías de género y de sexo, porque efectivamente a lo largo de la historia los roles de género han hecho que la relación que tienen los hombres y las mujeres con el medio sean muy distintas. Es decir, los cazadores-recolectores, por ejemplo, tenían unos roles de sexo asignados a través de los cuales los hombres se dedicaban a la caza y las mujeres se dedicaban a la recolección. Es cierto que ciertas interpretaciones de la historia previas, por puro desconocimiento o por la facilidad que tiene la caza, ¿no? a la hora de sorprender, ¿no? por su componente estético innegable, ¿no? o por su componente físico, han dado mucha prioridad a la caza, que era desempeñada por los hombres. Hoy sabemos que a veces, de vez en cuando las mujeres también participaban, pero es cierto que se ha dado mucha preeminencia a la caza como fundamental en la forma de vida de estas sociedades, mientras que la práctica, a través de los estudios más recientes, era la recolección la que suponía al menos el 80% de los alimentos que estas sociedades de cazadores y recolectores consumían, ¿no? Entonces, es evidente que los roles de género y las atribuciones por razón de sexo han sido parte fundamental en la historia humana y han forzado a maneras distintas de relacionarse entre los hombres y el medio natural y las mujeres y el medio natural, ¿no? Estas categorías sirven no solamente para Paleolítico, es decir, la forma en la que se ha explotado la tierra, ¿no? con posterioridad también ha sido distinta en los periodos de la Edad Media, los periodos industriales, etcétera, ¿no? Y cómo, por ejemplo, se ha socializado a los niños y cómo las madres han asumido el rol, ¿no? de enculturación, etcétera, pues también es muy, muy significativo, ¿no? a la hora de comprender la historia ambiental, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características que comparten casi todos los historiadores ambientales? Pues yo diría que podría comprenderse la historia ambiental como esa disciplina que estudia la manera en la que los seres humanos han interactuado con el medio, los sucesos que se han producido en el medio natural, que han condicionado también la historia humana, y cómo hemos articulado sistemas, constructos, maneras de interpretar lo que sucedía, y hemos dotado de valores a los elementos que formaban parte del medio natural, ¿no? La visión de los autores que he mencionado en este vídeo es neomaterialista, es decir, que no cree que estemos determinados por el medio, pero sí que el medio natural nos condiciona. Me parece lo más sensato. Es decir, que aunque la historia sea contingente y que cada grupo humano tiene infinitas
posibilidades de interpretar, ¿no? Qué es lo que hace con las herramientas que el medio que tiene a su alrededor le dota, son precisamente esas condiciones ambientales las que van a ofrecer las posibilidades. Es decir, no hay más posibilidades que las que el medio nos ofrece, ¿no? Y el hecho de que se pueda interpretar de muchas formas el medio no significa que no existan condicionantes materiales, biológicos, ecológicos, etcétera, que despliegan ese abanico de posibilidades fuera del cual no hay más interpretación posible. Es decir, las interpretaciones son múltiples, pero las interpretaciones han de ser posibles, y para que esas interpretaciones sean posibles deben de darse dentro de unos condicionantes materiales concretos. Es decir, no tiene sentido pensar que la gente del Ártico, ¿no? Con los grupos humanos del Ártico van a vestir en taparrabos, ¿no? O sea, evidentemente, si quieres sobrevivir en un clima tan extremo como es el del Ártico, vas a tener que estar adaptado comportamentalmente, vas a tener que tener unas pautas, ¿no? de extracción del medio, de esos recursos materiales que te permitan soportar el frío, ¿no? Eso no quita que puedan variar, y como sucede, ¿no? La forma en la que se extraen esos medios, qué medios se extraen, ¿no? Por ejemplo, las pieles de qué animal, cómo se confecciona. Evidentemente, como decíamos, la historia es contingente y las interpretaciones son infinitas, pero los condicionantes son los que son, ¿no? Quiero decir, no se puede actuar al margen de ellos. Por otro lado, me parece muy interesante la idea del diálogo que existe entre la naturaleza y la cultura, porque hoy día con la noción del antropoceno vemos que el campo teórico se ha renovado y que la historia ambiental está ganando relevancia a la hora de interpretar la historia en general, y prácticamente cualquier filosofía que se haga sobre prácticamente cualquier ámbito de las ciencias sociales tiene que atender a estas transformaciones, ¿no? Y bueno, ya por último, me gustaría hacer una crítica al tema de las nuevas perspectivas, porque aunque desde luego son fundamentales como herramientas a la hora de interpretar la historia, en muchas ocasiones me da la sensación de que se están olvidando asuntos fundamentales, como es la propia categoría de humanidad, ¿no? Yo creo que ya en los últimos años es prácticamente hegemónico este pensamiento de que no debemos de hablar de una humanidad, sino que tenemos que hablar de muchas humanidades, de que cada grupo humano en la historia, como ha tenido una vivencia distinta de las cosas, no ha formado parte del relato común de igual forma, y por lo tanto hablar de humanidad es injusto para ellos, ¿no? Y a mí me parece muy peligroso esto. Voy a poneros un ejemplo. Hay una teórica feminista que se llama Donna Haraway, es muy conocida por también una serie de libros que publica en los años 80 sobre constructivismo de género, sobre el rol de la mujer y de la feminidad a través de las nuevas tecnologías, etcétera, ¿no? de cómo se están deconstruyendo los géneros con los avances científicos y tecnológicos, etcétera. Pero tiene un libro que he leído yo hace no mucho, hace un añito y pico, cosas así, sobre el antropoceno. Hemos hablado de este libro en el canal con anterioridad. Tengo una charla con un buen amigo y una persona que sabe muchísimo del tema. Y en este libro, como abordamos en este vídeo que os voy a dejar aquí, Donna Haraway dice que utilizar el antropoceno como categoría, diríamos, epistemológica o para interpretar la historia es injusto, porque primero se asume una connotación peyorativa de la humanidad. La humanidad es
mirada a través de las lentes de la destrucción, de, diríamos, todo lo que guarda relación con la civilización y con la humanidad, se mira con recelo, porque, diríamos, se le atribuye la culpa de haber destruido, diríamos, ese mundo prehumano en el que todo estaba en armonía, ¿no? Esa visión está implícita a la hora de abordar el antropoceno por esta clase de teóricos, ¿no? Y eso podría ser discutible. Pero el problema para Donna Haraway no es que la humanidad tenga implícita esa carga peyorativa, es que le parece injusto porque dice que la humanidad, al haber estado liderada la historia de la humanidad, dice, por los hombres blancos, es injusto hacer igualmente responsables a todos los seres humanos debajo de la categoría de antropos, ¿no?, que refiere a nuestra especie, porque hay grupos humanos que no han participado de la destrucción de la naturaleza, ¿no? Que cómo vamos a culpar de igual forma en este antropoceno a los bosquímanos que a los hombres blancos, ¿no?, o a las mujeres, ¿no?, que han sido sujetos, diríamos, me da la sensación de que el abordaje que hace Donna Haraway es entender que las mujeres han sido sujetos pasivos, muy al contrario de lo que, por ejemplo, hace Mercant, ¿no?, que sí que reconoce que las mujeres con sus roles han tenido un papel muy destacado. Por eso digo que las nuevas críticas que introducen las categorías identitarias a la hora de entender la historia, pues está bien y es importante tener en cuenta, pero a veces se pasan un poco de la raya, como está pasando hoy, y tienen mucho éxito en la academia. Es decir, las teorías de Donna Haraway son hoy las que tienen, son la hegemonía en el pensamiento académico, y son muy peligrosas, porque en el caso de que asumamos que antropoceno no es una categoría válida, porque hay que condenar necesariamente, porque esta gente vive a base de condenar. Esta gente no sabe hacer una historia en la cual no haya buenos y malos. Tiene que haber una narración muy de fábula, ¿no? No sé cómo decirlo, ¿no? Y si tú encarnas los malos, diríamos, en un grupo étnico concreto, me da la sensación de que estás pidiendo que rindan cuentas. ¿Y qué cuentas tenemos que rendir los hombres blancos, ¿no?, en concreto, ¿no? Es que me parece muy, muy peligroso. Al final es darle la vuelta a las mismas cosas que estás denunciando, ¿no? Es decir, como en un pasado estas categorías se han usado en contra de ciertos grupos, ahora debemos de revertir el uso de estas categorías para exigir que aquellos que se vieron beneficiados en un pasado, que esto es muy discutible, paguen por ello, ¿no? ¿Y por qué digo que es muy discutible? Porque, por ejemplo, yo he estado en muchas lecturas sobre descolonización del pensamiento, descolonización de la ciencia, movidas de estas que se hacen ahora, ¿no? Y en una de ellas me llamó mucho la atención que se hablaba de la esclavitud como un constructo intrínsecamente blanco, ¿no?, contra el resto de razas, ¿no?, en concreto. Pero no es lo que nos dice la historia. Es decir, la esclavitud existía entre grupos humanos de misma condición étnica, existía a lo largo y ancho del mundo, y desde luego existía mucho antes de que los grupos humanos caucásicos, los blancos, entrasen en contacto con otras razas. Quiero decir, cuando los portugueses llegaron a el África subsahariana y fundaron la colonia de Luanda, que hoy es Angola, y que Angola hoy le ha dado ese nombre a su capital. Bueno, la ciudad de Luanda fue fundada hace mucho tiempo, pero cuando llegaron a lo que es hoy Angola, los portugueses ya encontraron redes de tráfico humano. Y es cierto que quizá la esclavitud de las sociedades africanas no era idéntica a la esclavitud que había en las sociedades ya mercantilistas europeas.
Y podemos decir que una era más dura que la otra, o una fue más despiadada que la otra, o lo que se quiera, pero lo que es, lo que significa que unos sometan a otros y que unos sean propiedad de los otros, tiene unas implicaciones filosóficas muy similares, ¿no? Entonces, decir que es más bueno o menos bueno, creo que no es relevante en este sentido, ¿no? Y lo mismo sucede en las civilizaciones asiáticas, ¿no? Y lo mismo sucede en América cuando llegan los españoles a América, ¿no? Entonces, me da la sensación de que estas nuevas perspectivas, si bien son interesantes, son peligrosas en cómo se usan, porque no sé exactamente qué es lo que se busca, ¿no? No sé exactamente a quién se quiere responsabilizar con esto, ¿no? Cuando nacen las nuevas perspectivas, el enfoque es bueno porque se mantiene dentro del marco de una humanidad común, pero me da la sensación de que hemos perdido ese camino y estamos hablando de humanidades en un sentido prácticamente contradictorio en muchas ocasiones, como si fuera necesaria la confrontación entre esas humanidades, y me da la sensación de que no es útil eso para la sociedad, ni es esperable ni es positivo. Por ejemplo, yo soy hombre y soy blanco. ¿Qué se tiene que esperar de mí a la hora de hacer historia o a la hora simplemente de defender mis derechos, ¿no? Si no es pedir que sean los mismos que los de los demás, ¿no? Claro, hay quien me puede decir, ¿no? Tú pides esto porque quieres salvaguardar los privilegios implícitos a tu condición. Bueno, no sé a dónde va a llevar todo esto, esperemos que frene pronto, porque ya estamos viendo que a veces se nos va de las manos y cómo trasciende la política todo esto, lo estamos viendo en el caso de España muy claramente, ¿no? Y bueno, en definitiva, todas estas categorías, como la historia de las ideas ecológicas que habla Donald Worster, o las categorías de clase, de raza, de género, etcétera, están entrecruzadas. Son importantes a la hora de interpretar qué es lo que ha sucedido entre los grupos humanos y cómo estos se han relacionado con el medio natural. Yo destacaría un hecho en el que se ve muy claro el tema de la raza, el tema de la clase, que es la colonización del África en el siglo XX. No esa colonización temprana portuguesa, sino ya la colonización tras el reparto de Berlín, ¿no? Tras la conferencia de Berlín. Y cómo, por ejemplo, los sistemas de pensamiento y la concepción de la naturaleza de cada grupo humano ha sido tan determinante en cómo se han relacionado con el medio. Hay un hecho, hay una cosa que me llamó mucho la atención cuando me dio por leer sobre los bosquímanos, sobre todo a partir de la influencia que ejerció sobre mí Benigno Varillas, que tiene un pensamiento neoprimitivista, diríamos. Y es que los bosquímanos no conocían la propiedad, eran cazadores-recolectores, y por lo tanto no conocían la domesticación de los animales. Y eso les impedía diferenciar a un animal doméstico de un animal salvaje. Es decir, para ellos no había una diferencia entre una vaca y un búfalo. Para ellos era lo mismo, ¿no? Ontológicamente no había un esclavo en el cuerpo de una vaca, no había una intención, no había una intención implícita, ¿no? De que esta vaca nos pertenece y es para hacer leche o para consumir carne de esta forma y para producir de esta forma. Y esto hizo que los bosquímanos cazasen el ganado de los europeos cuando fue llevado a lo que es hoy Sudáfrica, y que hubiese conflictos entre los bosquímanos y los ingleses y los holandeses, porque ellos no entendían que los animales pudieran ser propiedad de nadie, ni los animales, ni las plantas, ni el territorio, ni nada, ¿no? Entonces no entendían por qué los ingleses se cabreaban, o por qué los ingleses querían poseer esos animales, ¿no? Los ingleses, desde luego, reaccionaron de la peor forma, que fue matando bosquímanos, ¿no? Masacrando, ¿no? A las poblaciones locales. Pero
en ese conflicto de imposibilidad de diálogo por pertenecer a dos cosmovisiones radicalmente distintas, una que conoce la propiedad y una que no lo conoce, era imposible, diríamos, durante el tiempo que llevó a los bosquímanos a comprender que debían de alejarse de eso, era imposible establecer ningún acuerdo común, diríamos. Eran, como podríamos decir, eran paradigmas, eran inconmensurables. Una visión del mundo y otra visión del mundo eran totalmente inconmensurables. No había posibilidad de diálogo entre la visión de la naturaleza de un inglés y la visión de la naturaleza de un bosquímano. Y podríamos decir lo mismo con respecto a los cotos, ¿no? Los cotos que se hicieron en África, evidentemente no estaban ahí para servir los intereses de los nativos. Estaban allí para servir a los intereses y el disfrute de los colonos, y luego cuando se marchan los colonos, de los visitantes, ¿no? De la gente que se puede permitir ir a África a cazar, ¿no? A consumir la fauna africana. Yo no digo que eso no deje réditos económicos hoy en los países africanos, y que también ha sido una forma de mantener las poblaciones de muchas especies que a lo mejor si esos cotos se hubiesen convertido en cultivos o se le hubiese dado otra explotación, pues no estarían, ¿no? Pero bueno, ahí está la complejidad de las categorías y de cómo analizamos la historia. Es decir, las categorías de raza, de clase y de género son importantes, son útiles. Simplemente digo que en estos análisis debemos de tener muy en cuenta que a veces se están utilizando haciendo peligrar categorías más fundamentales como es la propia idea de humanidad, ¿no? Entonces, espero que hayáis aprendido algo de este tostón que os he lanzado sobre qué es la historia mental, cuáles son las herramientas de las que se dota la historia mental. Hay muchísimas más, es que yo me he basado en muy poco contenido teórico para esta charla, y que si os interesa, yo os voy a dejar aquí abajo en la descripción unos cuantos nombres, incluso algún enlace, si puedo conseguir algún enlace para que descarguéis y que sigáis indagando en el tema, si os interesa. Y nada, espero que os haya gustado también esto un poco más denso, más académico, como decía. Y si es así, pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Dejádmelo ver, hacedmelo ver si os ha gustado, para que siga por este camino o tire por otros. Igualmente yo de vez en cuando compartiré este tipo de informaciones también, porque me gusta dar espacio a temas un poco más menos divulgativos, diríamos, y un poco más densos. Así que hasta la próxima, nos vemos en el siguiente vídeo.